Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo que estamos acá con el Carlos. ¿Cómo estás, Carlito? Muy bien, constelando lo viral y hoy día con un tema bien particular que es el caso de Juan David Rodríguez, que ha hablado desde una perspectiva tan ambigua vamos a ver el y video controversial que, vamos claro, a ver el video. da para mucho. Da para mucho. A mi hijo, Pero si yo siento que no es mi hijo. bueno, entonces, Tiene mi nombre y mi entonces no apellido. quieres verlo. Tiene mi nombre y mi apellido, güey. Pero no es mi sangre. No es mi sangre, pues, Julio. Pero lo que es. Pero ese pero es tu espérate. No, Vamos por orden. adopté- Pablo quiere decir algo. Sí. Lo que pasa, Juan David, es que, claro, tú dices, no es mi hijo, es un sentir el que tú dices, es tu impresión de guata, lo sentiste al momento de que él nació. Pero hay un papel, hay un informe que dice que es 99,9% tu hijo. Entonces, me parece heavy tu discurso porque me toca mucho, porque también me pasó algo similar a mí. Y finalmente yo terminé siendo el hijo más parecido a mi papá de los tres que tuvo. Y eso pasó con los años, entonces decir que, oye, no es de mi linaje porque no se parece, porque no. Es como... ¿Por qué tengo agarrando, que- por qué me estáis tengo que agarrando el creer en un pelo. papel? A mi hijo, Pero si yo siento que no es mi hijo. Carlitos, ¿qué te pareció este tema? Qué potente igual. Vamos a ponerle título a esto. El linaje que duele. El caso de Juan David Rodríguez. Entonces, como primera pregunta y resumen, ¿cierto? Este tipo niega la pensión de un hijo, hay un conflicto legal, las declaraciones de mi linaje, que usa esa palabra de linaje, que no, él no lo sintió, ¿cierto? No se sintió identificado con su hijo, no sintió nada cuando él nació. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? En temas de constelaciones y biodecodificación. Aquí creo que es como entrar en el ámbito de la bipolaridad. Nosotros hemos hablado de dobles personalidades, bipolaridades, crisis de pánico, depresiones, lo que vimos de las adicciones, pero acá lo que él está declarando es tan ambiguo, es tan confuso, porque por un lado reconoce una parte que sí, pero enseguida dice la otra parte que no, y tú puedes ver en este personaje y lo que está ocurriendo a nivel interno. Él está peleando con alguien que quiere asumir algo y el otro que lo rechaza. Estamos hablando de los yacentes. Estamos hablando de alma yacente. Entonces, si lo llevamos al lenguaje de constelación familiar, estamos hablando de alguien que ha encarnado dos esencias, tiene dos almas compartiendo un mismo espacio. De ahí viene, Claro. la relación, la infidelidad, de ahí viene el embarazo. Es decir, todo viene ahí camuflado. Ya, pero lo primero que tenemos que hacer es explicar un poco, nunca hemos explicado lo de los yacentes. No. No, ya, ahí empecemos por ahí. Ya, Expliquemos partamos un poquito. por explicar lo que significa esto, porque hablar de dualidades con almas yacentes significa entrar en un ámbito que racionalmente no es tan fácil de comprender. ¿Por qué? Estamos hablando de los embarazos, los abortos, las pérdidas espontáneas, lo que ocurre en el clan familiar cuando una madre no puede dar a luz un hijo, y esto se puede producir por causas naturales o por causas, digamos, justificadas, es decir, que la persona por voluntad propia decida abortar en caso de haber vivido una experiencia de abuso o haber pasado una especie de trauma, o simplemente el hecho de tener miedo porque se embarazó muy joven y los papás o la familia no iban a brindar el apoyo y la contención. Cuando un bebé estaba destinado a su nacimiento, primogénito hijo, y ese se aborta por la causa que sea, el alma es la que queda en un tránsito pendiente que nosotros conocemos como limbo. ¿Ya? En ese limbo está el alma ahí en modo espera. Su cuerpo se ha perdido, ¿Ya? pero el alma queda ahí transitando. Entonces, cuando se produce un segundo embarazo, la madre trae a luz una nueva alma, un nuevo cuerpo, y el alma que estaba pendiente, el primero, se une con el segundo, creando en el envase que ingresan dos esencias distintas. Y estas dos esencias distintas empiezan a generar conflicto dentro de la persona. Y también puede ser de una abuela, es el linaje. Lo que pasa es que en el caso de una mujer que tuvo 6 hijos y el séptimo hijo se convirtió en una pérdida, el alma queda pendiente siendo el séptimo hijo, pero ya no hay más. Por lo tanto, el alma yacente queda pendiente.
Claro. Después, cuando uno de sus hijos, es decir, cualquiera que se embarace, que traiga a luz a un bebé, esa alma que quedó pendiente se enlaza con la siguiente. Eso quiere decir que se une un tío con un sobrino. Claro. ¿Ya? Y de ahí viene otro tipo de conflicto, porque quien se conecta con un alma de una generación anterior suele no reconocer al papá o la mamá, Claro. lo considera Lo que como me pasaba hermano. a mí, po, mi yacente de mi abuela. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un yacente que es de tu abuela, tu relación con tu madre está en conflicto, Exacto. porque tú no ves la autoridad de tu mamá y la ves como un igual. Es una tía. Claro. Me salió que era una tía. Claro, entonces ahí se genera una conexión dual. Entonces, todo lo que él tiene, esta lucha interna, que además ha sido muy criticada y juzgada, porque desde el punto de vista racional es totalmente ilógico lo que él está planteando. Claro. Y es ilógico porque tiene una evidencia de ADN, Sí, pues la niega. claro, tiene una evidencia de ADN, y él se basa en una leyenda del mismo certificado que le entregaron, donde él dice que este documento no es válido para temas legales. Ya. Entonces, él justifica que, como le entregaron un documento en Word y tiene esta leyenda, entonces él atribuye que esa leyenda justifica que él no pueda reconocer o validar la existencia de este hijo. Además dice que lo manipularon, el Word, que no está seguro si es el real. Hay Y una negación total. Claro, pero Dale. ahí es donde entra el conflicto, Claro. contra el conflicto bipolar. Entonces, Pero también yo creo que hay una bipolaridad entre este conflicto de como de no querer reconocerlo, pero sí, pero por un tema social también. Sí, que el que dirán de mí. la obligación, Claro, la obligación moral, existe, social que existe. claro, que existe. Paternidad negada genera desorden en el sistema, ¿cierto? El niño queda sin raíz y el padre corta parte de su propia fuerza vital. ¿Qué significa eso? Es que energéticamente, en este caso, el bebé va a ir creciendo y va a ir creciendo sin una figura paterna visible que le entregue apoyo, que le entregue contención, que le Si no entregue tenemos, protección. esa es buena pregunta, si no tenemos al padre, ¿qué nos corta? ¿Qué nos pasa? Claro, aquí es donde perdemos como una parte de la conexión que nos conecta con la estabilidad del dinero, económica, Sí. bienestar, seguridad, Seguridad. independencia, amor propio, El es decir, atreverme a hacer cosas. claro, el estar disponible a correr riesgos, etcétera. Pero hay un tema bien delicado aquí y sensible. A mí me tocó en una constelación familiar conocer un caso, digamos, de los que yo veo como excepcionales, Ya. que es digno de compartir, porque Ah, yo sé cuál vaya. Sí. ¿te suena? ¿Te suena? Sí. Sí. Lo que pasa es que ese caso yo siento que fue el caso que a mí me abrió la mente a estas posibilidades, porque yo desconocía esto del tema de los yacentes. Las constelaciones familiares, cuando mostraban estos conflictos de dualidades o doble personalidades, lo veíamos mucho en el tema de los abusos, las adicciones, las depresiones. Podíamos entender hasta cierto punto este fenómeno de cómo un alma puede estar enlazada a otra. Ahora, en el caso de las personas que son lesbianas, que son gay, esto también está directamente conectado con ello. Sí. Quiere decir que si el primer embarazo era un varón y el segundo embarazo es una niña, el varón y la niña van a pelear por el cuerpo. La niña, al tener un alma masculina, Claro. va a creer que ella es varón y que le dieron el cuerpo equivocado, y la niña se va a convertir en lesbiana. Y en el caso contrario, el Claro. niño se convierte en homosexual, es gay. Claro. ¿Ya? Tiene Pero, esa dualidad. pero vamos a cómo rayos ocurrió, o qué fue lo que a mí, el cómo fue que a mí en esta experiencia del tema de las almas yacentes, digamos, siento que me abrió la mente. Ahí fue cuando yo dije, ya, este fenómeno es real. O sea, lo anterior, yo todavía andaba ahí en penumbra. ¿Será real? ¿No será real? O sea, es posible, no es posible, Ya te pero, cuenta la historia, po. pero, Me pero el Kawin es bueno. Ya. Es bueno y es largo. Primero porque la persona que llega a constelación llega a constelar si aborta o no, Ya. ¿ya? Que es un poco lo que está pasando con Juan David, es decir, él Claro. en este minuto tiene un conflicto porque
siente que este niño no lo representa, no se conecta con él, y curiosamente, él habla de sus emociones, él describe sus emociones, la conexión Claro, sí. emocional, no Sí, la siente. Sí, pues dice, yo lo vi y no sentí nada. No, Claro. no había conexión. Claro, entonces lo que yo le diría a Juan David es que se quede tranquilo, que esto está dentro de las posibilidades, pero si él no se siente padre, probablemente su rol sea distinto. Eso significa que a lo mejor él trajo al mundo un bebé que tenía que tener su sangre, por eso no puede negar su origen sanguíneo, por eso tiene la prueba de ADN. Claro. Entonces, como no puede negar su origen sanguíneo, este niño pertenece al clan, aunque él diga que él no vibra en conexión con el niño, en relación a conexión de linaje, pero el tema es que sí, lo que pasa es que le tengo que cambiar el rol. Yo le tengo que decir a Juan David que a lo mejor tú no eres el padre, a lo mejor tú eres el tío de ese niño que viene al mundo, Es lo que no y sé. que tú, al estar combinado con otra alma, si el otro estuviese vivo, ese habría sido el responsable de ser el padre oficial y legal de ese niño que tú estás viendo. Entonces, cuando tú lo miras, es cierto que no lo puedes reconocer como hijo, pero si yo te dijera que tú tienes un hermano que no nació, un tío que no nació, y que ese personaje, si estuviese vivo, habría sido el papá de este niño, y yo te digo que tu rol es de primo, es de tío, es de... Claro. Te cambio el rol. Claro. Al mirarlo desde el otro enfoque, probablemente sí pueda sentir la conexión. Y la conexión cambia y se siente. Claro. El caso que yo vi, y que me dejó así como que hizo explotar la cabeza, es que llega una niña a constelar si aborta o no. ¿Por qué? Porque ella vivió una experiencia, dice que le afectó la luna, se metió no con uno, sino con varios individuos, y de esa conexión que ella hace, no sabe si tener o no este bebé. Porque además no tiene idea quién es el papá. Ya, si esto fuera público, a esta pobre niña, la sociedad la habría hecho pebre, como hoy día están criticando a Juan David. Sí. A Juan David lo critican, que como ya casi inhumano porque está negando esta paternidad. Pero, visto desde el punto de vista nuestro, de cómo funciona en el transgeneracional, cuando un alma tenía un destino y ese destino fue interrumpido por un aborto, el destino de ese individuo se va a tratar de concretar a través de otros de la familia. Yo quiero aclarar también que Juan David no es el único que no tiene conexión con un hijo. Aunque lo que vemos popularmente en las críticas en las redes sociales suena fuerte, suena ingrato, es triste, conmociona, pero también estoy seguro de que hay otras personas que han visto lo que él está contando y estoy seguro que resuenan en que ellos tampoco tienen conexión con un hijo o que tampoco tienen conexión de corazón. Y estoy seguro que hay mamás que lo sienten, pero no tienen explicación a por qué tengo preferencia por estos, pero a este lo rechazo. Claro. Y es que yo lo que he visto es que todas las familias tienen este fenómeno. No hay ninguna familia que se escape al fenómeno de alma yacente. Ya, y estos pueden estar cargando una historia de hijos negados a través de... Por supuesto, porque además en el transgeneracional, cuando una mamá tiene que abortar, pero no lo puede decir públicamente, ese silencio, ese secreto es el que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y va pasando, como dijimos en el caso de los abusos, cuando hablamos de abusos. Entonces, acá el tema es más importante. Juan David no está enfermo. Tiene una conexión bipolar, producto de una conexión con un alma yacente. Cuando hicimos la constelación para esta niña y queríamos determinar si ella debía o no, pero mira la cuestión inmoral, pues yo como constelador, el que ella estuviera preguntando si aborta o no aborta, ya mi cabeza estaba en conflicto, pues. Porque yo decía, pero ¿por qué voy a constelar si aborta o no aborta? Porque lo lógico es que si ella se involucró en esta luna llena que le afectó las hormonas y se embarazó, le toca asumir, pues. Y punto, le toca asumir la responsabilidad y hasta ahí sería. Es que uno, la primer instinto es juicio. Bueno, pero quiero declarar que soy de esos jueces que estaba en la misma postura.
Porque mi mente lógica dice, no, pues esto tiene Claro, que ser. es la lógica, pero ¿qué es lo que pasa? Que por eso me gustan las constelaciones cuando vamos al grupo, porque nosotros desde esa conversación, desde esa postura de juicio, vamos mutando a través de la conversación y de la misma constelación y vamos entendiendo y se olvidan los juicios, se acaban y se comprende. Claro, si Juan David viniera a Copiapó y estuviera en nuestro grupo de constelación, primero Juan David no te sentirías ni juzgado, ni criticado, ni comparado, y el grupo pondría todo su amor a disposición para que entendamos qué es lo que está pasando y por qué no tienes esa conexión. Exacto. Pero ojo, al entregarte una respuesta de qué es lo que está pendiente, qué es lo que no se sabe y cómo nace esa conexión, tú en tu rol de persona que trajo al mundo a un hijo que no te pertenece y te lo creo, yo sí te lo creo por las constelaciones, que no tengas conexión te lo creo por las constelaciones, pero socialmente y visualmente te toca en el aspecto legal. En el aspecto legal te toca hacerte cargo de este pariente, porque es tu pariente, aunque el corazoncito sienta rechazo en el rol. Pero si yo te cambio el rol y te digo, en realidad, debió haber sido un sobrino tuyo. Cuando hemos explicado eso en constelación, y por eso este caso que vivimos fue tan impactante. Es que se abre la comprensión. Tuvimos que poner a las personas con las que esta niña se involucró, para primero identificar si el candidato 1, 2 o 3 era en esta noche de luna llena, cuál era el personaje que finalmente la embaraza. Después, determinar el tipo de conexión que existe. Ella tenía a su papito fallecido. ¿Ya? En constelación no existe el espacio-tiempo. No. Eso significa que cuando llevamos al padre, claro, en estas conexiones energéticas, que no tienen separación de espacio, cuando trajimos al papá y a la mamá, pasó algo muy curioso. La mamá estaba así, aplausos, voy a ser abuela. Ella estaba muy contenta con la noticia de que su hija estuviera embarazada. Y eso que la hija dijo, yo le conté a mi mamá en qué condiciones yo me embaracé. No le importó. Y a mi mamá no le importó nada, voy a ser abuela y a mí qué me importa quién sea el papá, o sea, tráeme a este nieto, era lo que ella pedía. Y el papá, que estaba fallecido, fue representado por una persona que de manera muy solemne dijo, ya era tiempo. Es como que esto estaba siendo esperado, pero no había ocurrido. Venía retrasado. Eso es lo que él trata de decir. Entonces, cuando miramos estas reacciones, le decimos, oye, ¿tu mamá reacciona como él? ¿Así de contenta está? Y ella dice, sí, mi mamá así de feliz está. O sea, ella está súper contenta, no le importa lo que yo hice, no me está juzgando, no está pensando que yo cometí un error. Ella, por el solo hecho de ser abuela, ya anda saltando y está preparando todo para recibir al nieto o nieta. Seguimos en la constelación avanzando para comprender más. Y entonces nos dimos cuenta de que el personaje que calificaba como padre, para ella, era de todos los candidatos el peor. Porque era el único hombre que estaba comprometido y que tenía familia. Y ella ahí fue como, no puede ser que no sea él, y justo era él. Pero, por algo pasan las cosas. Claro, el por algo pasan las cosas, ya Tenía que ser. tenía una razón más profunda. Cuando ella dice, bueno, ya, ok, ya, me embaracé, mis papás me aprueban, me dan el permiso, este hombre no es lo que yo quiero para vivir una vida, porque él ya tiene 5 hijos. Sí, pues, es que él tenía una vida súper armada. Por de todo es que teniendo su vida armada, él además muy religioso. Es decir, evangélico con una familia constituida. Cuando ella ve que él es el perfil, ella queda así como en shock. No, el peor candidato que yo podía tener. Pero ahí estaba el personaje dando la cara y con orgullo. Entonces, cuando vimos la actitud de él, que iba a ser papá por 6ª vez, pero esta vez con un hijo fuera del matrimonio, todo era como muy loco, como que todo era incoherente. Y entonces seguimos abordando detalles y nos preguntamos si fuera posible que él tuviera o no un alma yacente, entendiendo esto de las dualidades. Porque si a ella le afectó la luna, un alma yacente se ve afectada por la luna. Por eso usamos el término lunático. Está con la luna, significa ya se le revolvieron la hormona y entonces
hay un problema aquí. Entonces, Sale como el lobo, el Sí, hombre sí. lobo, sale sí, cuando está como la ese luna instinto animal, podemos decirlo de una manera así llena, se coherente, transforma. se transforma. Entonces, eligió a una persona que vestida en vestuario nos llamó la atención. Cuando las personas están en el círculo uno no nota estos detalles, ¿ya? Pero resulta que cuando eligió a la persona que tenía que representar al yacente, nos dimos cuenta que los personajes que estaban vestidos tenían los colores en contraste en sus ropas. Y cuando yo vi los contrastes en las ropas, le dije, oye, ¿te diste cuenta que elegiste a alguien que hace contraste con su ropa? Es como que el negro está abajo, el negro está arriba, el blanco está allá, el blanco está acá. Entonces, si tú los juntas, Sí, es lo hemos visto en como que ellos constelaciones, sí. como que forman un complemento. A veces ocurre que el La pantalón luz, es negro. claro, la luz y la sombra. Siempre sacamos el blanco y el negro cuando hablamos de luz y sombra. Tal cual. Sí. Ya, y este caso no Me fue la pasó. excepción. No fue la excepción, estábamos No. frente a eso. Yo le digo, oye, aquí ocurre algo bien particular porque elegiste a alguien que hace contraste. Eso significa que él pudo perfectamente tener un hermano gemelo que no nació. Y cuando yo digo eso, ella se tapa así de asombro y dice, oye, ¿Verdad? es que ese día en la noche estábamos juntos y él me dijo, te tengo que contar algo. Y ella le dice, ¿qué? Que mi mamá me contó que yo venía con un hermano gemelo, pero en el embarazo mi hermano fue absorbido por mí. Ya. Yo debería tener un hermano. Y entonces ella dijo, pero ¿y para qué me cuentas eso? Y él le dice, no sé, pero tú lo tienes que saber. ¿Qué? Entonces, cuando estábamos en la constelación, ella recordó ese diálogo y me dijo, Carlos, es cierto, él debía tener un gemelo que no nació. Y entonces yo le digo, entonces aquí está la respuesta. Este hombre que tiene su matrimonio con 5 hijos no es el responsable de este embarazo, sino Su hermano el gemelo. hermano gemelo que no nació. ¡Chan, chan! Él estaba destinado a ser el papá de tu hijo. Y entonces ella dice, ya, ok, ya, entonces soy la mamá, me enamoré de un fantasma, dice ella, entonces ya, me toca ser mamá. Pucha, pero es que yo no me siento preparada para ser mamá. Y yo le Sí, digo, otra vez. y yo le digo, oye, si tú no te sientes preparada para ser mamá, entonces es posible que tú también tengas una hermana que no nació. Sí. Y entonces cuando le digo eso, ella vuelve así como, ¡ay! Y yo le digo, ¿qué te pasa ahora? Es que mi mamá hace un mes atrás acaba de confesarme que ella quería tener 2 hijas, pero la primera la perdió. Y que mi hermana no está. Y entonces yo le digo, rayos, eso significa que la luna juntó a 2 fantasmas, Esa noche. los juntó a ustedes esa noche para que pudieran dar vida a este bebé, lo que significa que tú no eres la mamá, tú estás destinada a ser la tía de este bebé. Y cuando le digo eso, ella dice, tía, y se pone toda emocionada, porque como tía conectó de inmediato, ¿no? Y conectó. Ahí recién sintió que ahora sí la puedo traer, porque la que viene no es mi hija, es mi sobrina. Pero hay una conexión. Y cuando reconoció que iba a ser su sobrina, yo le dije, oye, mira qué curioso, eso quiere decir que le prestaste el vientre a tu hermana para ser mamá. Es que cuando uno comprende el tipo de conexión, que puede ser una tía, un hermano, un primo, es mucho más, uno ahí lo puede querer. No, la palabra. Es querer. como lo Ahí uno puede acepta, conectar y aceptar. sí, lo primero, acepta exacto. con fluidez. Y cuando yo le digo, vas a hacer, le prestaste el vientre a tu hermana, ella vuelve a hacer con cara de asombro. Siempre ella la recuerdo porque sus expresiones eran muy particulares. Son esas constelaciones que se te graban Sí. porque todos los sucesos son coherentes, lógicos y va uno Claro. tras otro. Uno es como una verdad tras otra. Se abre Y ella portales. dice, cuando yo tenía 15 años declaré, mirando al cielo, que yo nunca iba a ser mamá, que iba a ser vientre de alquiler Ay, qué loco. Fue el vientre de alquiler de su hermana. de su hermana. No nacida. Y entonces, Oh, qué genial. entonces ahí, imagina esta historia. Entonces, yo lo que veo en la historia de Juan David, cuando vi su entrevista, veo su confusión, veo la negación, pero también veo la otra parte que sutilmente trata de mostrarse, pero no tiene fuerza para defender a ese bebé. Pero eso es porque él está en esa bipolaridad interior, donde el que tiene que dar la cara no es el mismo que es el papá de este niño,
me parece. Así es que imagina lo complejo que es, cómo se entrelazan todas estas cosas. Una pregunta que también a mí me dejó dando vuelta con este tema de Juan David, porque él no tiene conexión con un hijo que no sabemos en realidad si es o no es, pero digamos que es y él no conecta, y toda la explicación que tú has dado. Pero ¿por qué uno también conecta, o las personas que adoptan, conectan mucho más con ese niño adoptado que no es sanguíneo, ni linaje, ni ADN, pero conecta profundamente con él? Claro, lo que pasa es que a mí en mis historias de constelación yo podría hablar de muchos casos. Me tocó un caso particular de una persona que fue adoptada, ¿Ya? ¿ya? Y lo que ocurrió en la constelación cuando llegamos a ese punto del alma, del por qué este niño tenía una conexión muy especial con sus padres adoptivos. Sí. Pero muy, 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 eso que tú describes como, pero ¿cómo? Si no es de sangre, ¿por qué Yo es? tengo varios amigos que han adoptado y de verdad que no, siento que incluso tienen mejor conexión que yo, o sea, que otros papás, es súper potente su conexión. Bueno, la Ya hasta explicación... se parecen. Sí. No, o sea, yo tengo casos así como súper especiales. Ya, pero ¿qué es lo que pasó en esta constelación? Que esta constelación mostró que cuando el alma se dio cuenta que estos padres ya no iban a poder ser papás, pero él quería ser hijo de ellos, eligió padres que lo abandonaran para poder integrarse a la familia. Y el universo se encarga de hacer los nexos, las redes, Oh, qué lindo. para volver a unir al clan. Sí, qué lindo, ¿Ya? para unirse al clan. Y tengo un amigo, O sea, se supone que siempre fueron esos niños adoptados, siempre fueron de este clan. es que pertenecen, pertenecen. solamente están reingresando a la De familia, alguna u otra forma. pero reingresan ¿por qué? Cuando vemos registros acá, chicos, y vemos qué es lo que ocurrió en otras vidas, cuando papá y mamá tuvieron que separarse de sus hijos por la guerra, Claro, tuvieron que subirlo a un barco, claro. tuvieron que entregarlo a otra familia, o murieron y no pudieron criar, y hubo otros padres que se hicieron cargo de la crianza. Los padres que se hicieron cargo de la crianza en el pasado son los que tienen que abandonar a los hijos en esta vida para que los hijos puedan volver con su familia. Padre. Ya, Entonces, entiendo. todo en el transgeneracional tiene una explicación, ahí existe en el invisible. Y el amigo que tengo, él tiene un padre adoptivo y el padre adoptivo tiene una mancha de vitiligo. No, Y el hijo, no siendo sanguíneo, desarrolló la misma mancha con la misma forma en su rostro. Y eso se llama lealtad inconsciente. Pero es porque hay un reencuentro de padres e hijos. Y ojo, ¿sabes cuál es el por qué el vitiligo? Para las personas que tienen vitiligo, ya aquí como en biodecodificación, todas las personas que tienen manchitas blancas en la piel y que está asociado a esta pigmentación que se pone blanquita, son personas que en vidas pasadas fallecieron en naufragios, murieron ahogados o vivieron, en este caso, por ejemplo, mi amigo, que haya generado la misma mancha que este papá adoptivo, ¿Ya? demuestra que ellos murieron en alta mar, los dos, y que se reencontraron padre e hijo después de haber muerto en alta mar. Ah, ya, mira, yo conozco un caso que tú también lo conocí, no voy a decir nombre, que esta persona tiene vitiligo, pero su papá aquí en esta tierra, ahora en este lapso de vida, murió ahogado en el mar acá cerquita. Pero ella tiene vitiligo. Claro, pero porque las células de su papá, al ahogarse, las células se llenan de agua. Claro. Y esa inundación de exceso de agua es lo que produce la pigmentación. Sí, pues porque y también ella es adoptada. Oye, ¿cuál es un tema sobre eso? Sí, pues. Claro, pero está demostrando el tipo de conexión. O sea, estamos hablando de una conexión que trasciende este tiempo, también estuvieron juntos en otro tiempo. Ya, ¿y qué consecuencias emocionales a este niño que no es reconocido puede tener en su... Mira, todo depende del lenguaje. Si a mí me tocase atender al niño, yo partiría diciéndole que la conexión de padre siempre es a nivel emocional y no a nivel físico. Y esa conexión emocional es más importante que la conexión física. Exacto, porque uno decide.
decide tenerla o no. Tal cual, entonces él puede elegir amar a su papá independientemente de que su padre lo rechace o no lo rechace, porque el truco no está en que tu papá te ame. El truco está en que si tú sientes amor por tu papá, tú te permitas expresarlo. Es como el perdón es para mí, no para el otro. Aunque, claro, porque si yo tengo afecto por mi padre y estoy agradecido porque existo, y en este caso supongamos que este niño ya tiene un papá fantasma, que no se pudo hacer cargo porque Juan David no puede. Claro. Y no puede porque no lo siente, porque él lo rechaza, porque no conoce su rol. Claro. Claro, pero lo que trato de decir es que Juan David no es que esté cometiendo un error, es que de verdad, si nos vamos a otras familias, vamos a detectar que esto de no sentir conexión con un hijo, es que este es un espejo de muchas hay familias. muchas familias que están en lo mismo. Entonces, claro, En silencio. los que critican en redes sociales son los que no han tenido esta experiencia. Exacto. Y es muy fácil criticar no teniendo la experiencia. Pero para las personas que tampoco han podido hacerse conscientes de por qué no pueden conectar con los hijos, estoy seguro que no son opositores de Juan David Rodríguez, no lo están criticando, ellos mismos piensan en, chuta, ¿qué le pasará a él? ¿Qué es lo que me pasará a mí? Es decir, sirve como un espejo para tomar conciencia de que hay otras realidades y que no siempre lo visible lo explica todo. Ya, pero igual uno invita con estas reflexiones a mirar estos conflictos sin juicio. Es difícil, obviamente, porque uno instintivamente enjuicia, pero a través del enjuiciamiento, a través del juicio ir desarrollándolo mentalmente, con una conversación incluso. Bueno, el solo hecho de que lo hablemos. Claro, el solo hecho de que lo hablemos y tu forma de pensar puede ir mutando y cambiando en esta misma conversación, que a mí me pasa mucho. Yo voy con una parada así, y de repente empiezo a escuchar a la otra persona y me va cambiando su perspectiva, la forma de pensar, y yo creo que eso hay que ser un poco más blandito en ese sentido, no hay que ser tan duro en mi postura, ¿cachai? Bueno, el reconocimiento hacia un hijo necesita, es que igual el niño necesita ser visto, aceptado, amado y todo eso. Pero el amor propio, si uno tiene eso desde chiquitito... Mira, el amor propio lo sana todo. Exacto. Pero para eso hay que enseñar cómo amarse a uno mismo. Exacto. Cuando yo estoy esperando que mi papá me ame, Exacto. y él me demuestre que me ame, eso es egocentrismo. Claro. El ego busca que el otro se demuestre que es un buen papá, Exacto. que es un ejemplo a seguir. Pero en el amor propio... Bueno, para sanar esto, constelaciones familiares, Sí. en nuestro maravilloso grupo. Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que acá es donde se pueden encontrar respuestas. Y la Exacto. constelación es un espacio donde no hay juicio, donde no hay Exacto. castigo, donde no hay sanciones, donde se abre la energía para poder comprender. Ya, ¿y qué podríamos decirle a Juan David sobre su desconexión? Nosotros podríamos decirle que lo comprendemos. Lo comprendemos. Lo comprendemos, sabemos que lo que él está sintiendo no es un fenómeno aislado. Tú no eres Juan David el único que no siente conexión con un hijo. Hay otros que no sienten ninguna conexión y se alejan, toman distancia, se van, desaparecen, ¿ya? Y que tú, por ser un personaje público, tengas que estar dando explicaciones a algo que no sabes explicar, siento que ese es el problema. Sí. Porque tú no tienes respuesta para lo que te está pasando. Además, él también, como dices tú, tiene un tema mediático que es reconocido, pero hay tantos casos igual que uno ni siquiera desconoce. Él es como un espejo justamente de una sociedad que siempre pasa esto. Siento que sí se tiene que hacer cargo económicamente porque en este momento tiene su apellido. Emocionalmente tal vez no lo tiene, pero... Bueno, ahí está como, entre comillas, el trabajo y se insiste en el ADN ya. La recomendación es que se haga cargo en el aspecto legal, que investigue qué tipo de conexión tiene realmente con su hijo, porque eso lo va a aliviar, le va a hacer sentir que no está loco, le va a hacer sentir que no está traicionando ni fallándole a nadie, que simplemente vive un fenómeno que se encuentra en todas las familias, solo que los personajes que lo viven son distintos. Entonces, no todos lo viven de la misma manera. Oye, este es un temazo súper profundo, de verdad, es potente, porque a veces no tenemos padres que no son, no sé, pues somos criados por abuelos, yo fui criada por mis abuelos, y uno de mis abuelos, que era mi tata, él tampoco era sanguíneo mío,
pero él me trataba como su nieto, o sea, en una adoración, y de hecho con mi hermano siempre hablamos de este tema, que si mi abuelo no hubiese estado en nuestra familia, yo y mi hermano no hubiésemos ido a la cresta, pero él fue nuestro pilar fundamental frente a muchas cosas, y él nos entregó un amor tan profundo y tan potente, y de hecho la familia de él son mis primos, yo los adoro. Y no somos primos, y todo el mundo cree que somos primos y somos súper parecidos y tenemos vivencias maravillosas, como mi primo Rodrigo, que lo amo mucho. Y claro, o sea, uno entender que da lo mismo la familia que te críe, si hay conexión y ese niño puede estar a veces sin su papá y conectar con su mamá o con el marido de su mamá, Sí. y no le va a faltar no, tal vez. no significa que el niño está condenado a no tener una buena vida. Eso es mentira, eso es falso. Claro. El hijo de Juan David puede tener una vida maravillosa, puede mirar todas estas entrevistas y todo sin traumarse, sin sentirse rechazado, porque todo el mundo dice, ay, pero pobre niño, cuando se entere que tú lo rechazaste, no va a pasar nada si el niño entiende bien de dónde viene él. Oye, me viene a la cabeza, también fue un tema así con mi papá. Yo como a los 15 años encontré, no tenía como entre los 10 y 15 años, ya cuando uno empieza como a enchuciar la biblioteca, la abuelita, encontré un documento, que el documento decía, hoy no me había contado de esto, uno empieza a rememorar cosas, y el documento decía legal, que mi papá rechazaba toda responsabilidad sobre mí y se la entregaba a mi abuela. Y en ese momento se me cayó el mundo, pues fue terrible. Pero siempre y hablé al tiro con mi abuela, mamá, ¿qué es esto? Bueno, me dijo, tus papás eran muy jóvenes, no se podían hacer cargo de ti y yo no estaba para lidiar con esto. Me hacía cargo de ti y punto. Entonces mi abuela llevaba a la casa, llevaba a la familia completa. Mi abuela era como un pilar súper así como potente. Aparte que era alta, era así como con vozarrón. Entonces ella mandaba nomás. Entonces sus soluciones de vida era esta. Punto. Entonces mi papá le decía, oye, ¿puedo hacer esto? No, estoy ocupada, la Andrea me encargo yo, ¿cachai? Desde un principio. Entonces, en ese momento sí me afectó, era adolescente, está adoleciendo y todo te afecta, pero después nunca tuve una incomprensión del hecho, siempre entendí que eran muy jóvenes mis papás como para hacerse cargo de mí. Y con mi abuela nunca me faltó nada, económico, ni un techo, ni comida. Afecto sí, porque mi abuela no era de afecto, sino era muy práctica en la vida. Necesitaba ser práctica por todo lo que vivió. Pero el hijo de Juan David, como dices tú, le asociaba a este pobre niño. La verdad es que no, yo no veo un pobre niño. Yo no veo un pobre niño. Claro, tengo mis conflictos si con es todo por el eso, mundo. Si es por eso, pero, todos los niños que han sido todos hemos pasado abandonados por papá o por mamá, porque pueden haber de los dos, no necesariamente van a estar condenados a tener vidas trágicas. Yo lo que le preguntaría a la mamita de Juan David, si ella tiene nociones de haber tenido algún embarazo que no se haya concretado, claro, algún su mamá, periodo irregular, algún sangramiento irregular, claro, algo que se haya retrasado, porque a veces son espontáneos y las personas no lo saben. Sí, pues yo no sabía, pues te acuerdas que en mi constelación me salió un gemelo de mi hijo. Exacto. Efectivamente. Y ahí, ahora, si no es por la línea de la madre, habría que ver si alguna de las abuelas vivió algún tipo de pérdida y que él tenga algún tipo de conexión con un tío, que son como las opciones más cercanas. Existen otras, pero estas son como las más lógicas y las que casi siempre se confirman, en la mayoría de los casos. Los invitamos a nuestras constelaciones, en nuestro grupo maravilloso, que ahí salen todas estas historias y uno aprende mucho, a comprender muchas cosas. Bueno, Carlitos, nos vamos entonces con esta tremenda historia. Sí. Y decirle a Juan David, relájate, no estás enfermo, no estás loco, aunque la gente no lo entienda. Hay un pequeño grupo de personas en Copiapó que hace constelaciones y que tu caso lo entiende y lo comprende sin juicio. Así es que no estás solo. Somos pocos, pero habemos. Te invitamos. Oye, recuerden que aquí en Tosei hay un concurso. El sorteo de este escarabajo, este Volkswagen, que pueden participar solamente comprando una promoción desde 16.900. Lo otro es que estamos en un rincón de Tosei, que es el que está al lado de la calle, pero este local es grande
y tiene otros espacios que quizá en algún momento nos cambiemos Sí, para mostrarle un poquito como para más. mostrarle otros Sí, sí, espacios que sí, existen, que este lugar está muy bonito. me parece. Los sushis que preparan son son totalmente recomendados porque todo fresquito, delicioso y bien preparado. Así es que Sí, a disfrutar. Y Ah. gracias a todos nuestros auspiciadores. sí, pues a Grey Homes. Oye, Grey Homes está rematando sus muebles. Hay muy buenas ofertas, así que vayan, entren a la página. La Frescurativa también tiene ofertas. Tenemos también a Alpha Media Partner que nos ayuda a grabar y agradecer a Arte Flash también que está siempre con nosotros. Y a todos ustedes por escucharnos y estar con nosotros en esta propuesta de conversación. Que nos vaya muy bien.